Todos tenemos miedo a comenzar de cero. El miedo a esa página en blanco probablemente exista desde los orígenes de la raza humana. Y no es para nada algo de lo que sentir vergüenza o algo de lo que sentir la necesidad de buscar una cura, como si existiera tal cosa. Comenzar de cero es un miedo muy racional y es un miedo que es atemporal, porque funciona en dos tiempos distintos a la vez. Te conecta con el pasado porque el miedo a comenzar de cero te acerca hacia la melancolía, que es eso que sentimos cuando no hemos superado el duelo de alguna situación que nos sucedió en el pasado. La melancolía nos mantiene conectados al pasado, a algo que ya no podemos modificar, pero que nos sigue rondando por la cabeza pensando que quizás en el tiempo presente podamos modificar algo de esa situación. Te hace también vivir en el futuro con algo llamado ansiedad. La ansiedad por no poder controlar ese futuro incierto y que te abre un mundo infinito de posibilidades dentro de tu cabeza, todas sucediéndose al mismo tiempo. Y nótese que estoy omitiendo el tiempo presente porque desgraciadamente ese miedo a comenzar de cero nos desconecta totalmente del aquí y del ahora, que es el único tiempo posible. Empezar de cero ha sido una constante en mi vida de adulto, y aunque eso no me hace tener las claves de nada, sí ha hecho que los últimos años sea un camino constante de hacerme preguntas, de trabajo personal y de experimentar vivencias que poco a poco han ido moldeando esa idea que tengo ahora de cómo quizás podemos afrontar una situación en donde tenemos que comenzar de cero. O mejor dicho, afrontar una situación en donde tengamos miedo a comenzar de cero. Pero antes que nada te quiero dar la bienvenida a este quinto episodio de Recalculadamente. Estoy muy agradecido por tenerte aquí y quiero recordarte que si no te has suscrito al canal, por favor hazlo, porque vas a estar colaborando muchísimo para que este mensaje que yo intento dar, que yo intento expresar, llegue a muchísimas más personas y pueda seguir creando contenido como este. Quiero adelantarte que este episodio va a ser probablemente el episodio más personal de los que he hecho hasta ahora, porque casi todo lo que te voy a comentar a continuación lo he vivido en carne propia. Es un episodio que está basado en mis experiencias y en cosas que me han sucedido, sobre todo los últimos años o los años más recientes, mejor dicho. Y bueno, quiero comenzar diciéndote que yo he categorizado esto del miedo a empezar de cero en 4 ámbitos, que creo que son como que los más recurrentes habitualmente, de los cuales específicamente yo te voy a hablar de 3, porque son los que he vivido en carne propia. Hay un cuarto que no me tocó vivirlo, así que digamos que no voy a profundizar mucho en ello, por más que sí haya conversado con mucha gente que lo vivió y le ha sucedido y más o menos pueda tener una noción, pero como te digo, quería que este episodio fuese como muy personal y al no haber tocado este punto particularmente en mi vida diaria, creo que considero mejor dejarlo como fuera de la ecuación, por lo menos en cuanto a profundidad. Sin embargo, quiero decirte que el miedo a comenzar de cero puede suceder casi que en cualquier ámbito. Puede ser miedo a comenzar una nueva disciplina, ya sea artística o deportiva, aprender algo nuevo, alguna actividad nueva, algún conocimiento nuevo. Básicamente, quizás hacer algo por primera vez, porque eso quizás nos enfrenta a pequeños miedos, que en algunos casos no son tan pequeños, pero que son miedos cotidianos, miedos con los que vivimos y convivimos alguna vez de nuestras vidas o habitualmente en nuestras vidas. Hasta aquí creo que no hay ningún problema porque, como dije anteriormente, es algo recurrente, algo con lo que vamos a tener que enfrentarnos siempre. El problema creo yo que viene cuando ese miedo es capaz de paralizarte, porque es ahí cuando ya se convierte en un impedimento y es allí donde yo quiero hacer mucha mayor fuerza y en donde quiero marcar estos 4 ámbitos que mencioné anteriormente, porque creo que es donde se hace mucho más presente y mucho más evidente. Bueno, quiero empezar hablando de esa situación que dije que no iba a profundizar mucho porque no me tocó vivirlo personalmente y que tiene que ver con ese miedo a empezar de cero desde lo educativo. Es decir, desde el ámbito de la educación. Está claro que enfrentarse a una situación en donde tengas que cambiar de colegio, de instituto, puede ser verdaderamente aterrador porque te estás enfrentando a una situación en donde implicaría dejar todo lo que vienes conociendo habitualmente, dejar tus círculos de amigos, dejar los profesores con quienes ya te sientes familiarizado o te sientes a gusto en algunos casos y enfrentarte a una aventura completamente nueva ante personas que no conoces, docentes que no conoces, quizás asignaturas o puntos de vista que no conoces en ámbitos distintos, en contextos distintos, y esto puede ser sumamente aterrador y más si te tienes que enfrentar a ello en edades infantiles o en la adolescencia, que son ya de por sí épocas difíciles. ¿Por qué son épocas difíciles? Porque tienes que enfrentarte a una serie de cosas y una serie de sentimientos y una serie de emociones que no tienes categorizados en tu mente, que no tienes una definición clara de lo que es o cómo te estás sintiendo, que estás en una etapa en donde estás en búsqueda de tu identidad y en donde estás aprendiendo a identificar cosas dentro de ti y además de todo ello, que ya es una labor de por sí complicada, tener que enfrentarte a una labor social o cultural en donde tengas que enfrentarte a un sitio totalmente nuevo, a un ámbito completamente distinto, a ese miedo que vas a tener por conocer personas nuevas, puede ser bastante difícil de gestionar. Entonces, ¿en qué consistiría ese miedo desde el ámbito educacional?
es ese miedo a enfrentarte a situaciones que pueden ser maravillosas, a un mundo nuevo de posibilidades, a nivel de conocimiento, a nivel de compañeros y posiblemente nuevos amigos que vas a hacer, establecer nuevas relaciones y sentirte abrumado por no querer cambiar lo que ya tienes, a abrirte a este nuevo mundo de posibilidades. Entonces ahí es cuando yo hablaría de que existe efectivamente un miedo, porque es un miedo a lo desconocido, un miedo a enfrentarte a todas estas situaciones que probablemente si tienes que pensarlas así como en frío, en seco, ya de por sí te van a causar una sensación de angustia o de ansiedad, porque son demasiadas emociones que gestionar al mismo tiempo. ¿Cuándo se hace mucho más presente este tipo de cosas? Bueno, como dije anteriormente, en edades durante la adolescencia, durante la infancia, ya sea porque por alguna razón tengas que cambiar de colegio o de instituto. Y como te comenté anteriormente, es algo en lo que no quiero profundizar porque a mí no me sucedió de esta forma, ya que yo estudié durante toda mi vida en el mismo colegio, que era colegio e instituto, y de verdad que nunca tuve que enfrentarme a esto, porque además siento que si hubiese tenido que hacerlo me hubiese aterrado y me hubiese costado muchísimo, ya que yo siempre fui una persona como muy introvertida, muy tímida, y ya de por sí el día a día era para mí difícil de gestionar. No me imagino lo que tuviese que ser tener que afrontar una situación de cambio completamente a un nuevo colegio con nuevas personas, que para mí hubiese sido súper complicado. Tuve muchos amigos que lo hicieron y pasaron por ello y pude un poco vivir a través de ellos lo que era esa experiencia y constatar efectivamente de que dependiendo de la persona y dependiendo del momento de tu vida, puede ser una situación complicada de gestionar. Aquí, como te dije anteriormente, no quisiera profundizar mucho más en ello porque son situaciones que no me tocaron vivir como tal. Me tocó vivirlas de adulto, ya a una edad en la que estaba en la universidad, en la que estuve primero en un instituto y luego en la universidad. Y, y evidentemente tuve que afrontar ese tipo de cosas, pero bueno, ya desde otra perspectiva, con otra edad, afrontando que es un evento, por decirlo de alguna manera, natural, porque sabes que tienes que salir del bachillerato y vas al instituto, si es que vas a seguir estudiando, vas a la universidad, y es como que dentro de ti sabes que es un proceso totalmente natural que tienes que vivir sí o sí, en el caso de que decidas hacer una carrera universitaria, por supuesto. Entonces creo que como que no hay cabida a ese miedo, porque ya de por sí lo afrontas con mucha naturalidad y no va a representar o no tendría por qué representar algo mucho más grande. Podríamos hablar de que hay personalidades que pueden hacer que esto sea como un poco más difícil, pero bueno, ya ahí estaría hablando en otro ámbito, en un terreno en el que no me quiero meter. Bueno, quiero pasar al siguiente punto, en donde creo que sí me voy a extender un poquito más, que tiene que ver con el ámbito laboral. Y es que quiero hablarte de ese miedo a enfrentarte a nuevas situaciones desde el contexto profesional, desde el contexto laboral. No necesariamente quiero hablar del miedo a enfrentarte a empezar un nuevo trabajo desde el punto de vista de que ya estés allí y que quizás tengas que afrontar situaciones en donde, bueno, estés nervioso por conocer personas nuevas o por tener que enfrentar nuevas situaciones y nuevos retos profesionales, sino más bien quiero afrontarlo desde el punto de vista de qué sucede antes de, o cuál es este posible miedo que puedas tener o puedas estar sintiendo en este momento, sabiendo que quieres cambiar de empleo, sabiendo que el trabajo que tienes ahora no te gusta, no te satisface, no te valoran como tú consideras que deberían hacerlo, no te paga lo que necesitan y sientas la necesidad de seguir avanzando, de seguir consiguiendo algo mucho mejor, pero probablemente te tengas que enfrentar a eso que conocemos hoy en día como el síndrome del impostor, ya que muy probablemente no te sientas merecedor de eso que sabes que puedes conseguir y sabes que quieres, pero que por alguna razón te estás sintiendo paralizado al momento de tomar las acciones necesarias para conseguirlo. Y aquí pueden suceder dos cosas. Lo primero es que probablemente te sientas, o mejor dicho, no te sientas capaz de afrontar los nuevos retos que tengas que enfrentarte, ya sea porque te sientes que quizás no estás preparado para ello, que lo que has conseguido es lo único que vas a poder conseguir, o te crees pequeños problemas en tu cabeza que en realidad van a ser todas excusas para tú evitarte conseguir esto que quieres hacer. Ya sea que es muy lejos y no quieres enfrentarte a la situación de tener que desplazarte tanto para llegar a ello, que quizás no te va a pagar exactamente lo que tú sientes que deberían pagarte, que hay alguna herramienta de la que no te sientes capacitado al 100%, que no tienes experiencia en un área en la cual te están contratando y eso te va a crear una inseguridad muy grande para poder afrontarlo porque a lo mejor no te vas a sentir capaz de hacerlo, cuando seguramente sí sea así. Y todo eso se va sumando
y te va de alguna manera paralizando, que básicamente entiéndase paralizar por mantenerte en tu zona segura, en tu zona de confort en la que estés ahora, si es que estás en ella. Aunque muy probablemente sí estés, porque no necesariamente la zona de confort es un sitio en el cual deberíamos estar desde el punto de vista amigable o desde el punto de vista de que sea lo mejor para nosotros. La costumbre, el estar acostumbrado a algo o las inseguridades son cosas que pueden frenarte mucho y que pueden mantenerte en esa zona aparentemente segura, pero porque lo desconocido te aterra más. Probablemente lo desconocido sea lo único que te aterre mucho más que mantenerte o seguirte manteniendo allí donde estás, que no estás a gusto. Y lo otro que puede sucederte es que probablemente te haya costado demasiado encontrar lo que tienes ahora, ya sea porque vienes de una situación en la que tuviste mucho tiempo parado o te costó muchísimo encontrar ese empleo que tienes en este momento, que fue una oportunidad que te dieron de manera casual, que fulano te contactó con alguien y gracias a eso estás allí, y todo eso te va a quedar una sensación de que fue muy difícil estar allí. Por tanto, todo lo que sea nuevo va a representar para ti como un peligro de perder no solo eso nuevo, sino perder lo que ya de por sí fue muy difícil de conseguir. Entonces, ante esa dualidad, ante esa sensación de peligro, por decirlo de alguna forma, te vas a querer mantener estable. Te vas a querer mantener en tu balsa flotando, porque a lo mejor estás solamente flotando, dejándote llevar por la marea, pero porque tienes miedo de dejarla, porque tienes miedo de soltarla. Entonces ahí ya no es solo miedo a lo desconocido, a lo nuevo desconocido, sino que es miedo a lo que ya conoces, a esa situación del pasado que ya conoces, que no te gustó nada y que no quieras volver a ella, ya sea porque tengas miedo de que todo salga mal y eso te haga perder lo que tienes y retroceder 2 pasos atrás. Entonces imagínate tú en este escenario, probablemente estés afrontando una situación en la que no estés para nada a gusto con lo que tienes, pero tienes esas 2 cosas en tu cabeza sucediendo al mismo tiempo. Miedo a lo desconocido y miedo a lo que ya conozco y lo que no quiero volver. Conclusión, probablemente te estanques, te mantengas en un sitio estable, no necesariamente bueno, pero sí estable. Y eso a lo mejor te va a impedir hacer las cosas que necesites hacer para conseguir eso que quieres. O sea, te va a impedir mejorar tu currículum, te va a impedir conocer personas y profesionales de las áreas en las que quieres dedicarte para expandir tu red de contactos, te va a impedir seguirte capacitando en cosas que a lo mejor consideres que tienes que capacitarte, te va a impedir hacer un montón de cosas necesarias para conseguir ese cambio que quieres, porque los cambios no llegan de la nada, lo podemos desear mucho, pero tenemos que ponernos manos a la obra para eso, pero ante ese miedo y ante esa inseguridad te vas a quedar allí, con lo que tienes, con lo bueno que ya conoces y no por lo que no conoces, que seguramente sea mejor o a lo mejor no, pero que puede ser el trabajo que tanto has soñado y puede ser el camino que llevas tanto tiempo deseando. Es sumamente importante poner en una balanza qué es lo que vamos a ganar y qué es lo que aparentemente estamos perdiendo. O mejor dicho, qué es lo que estamos dejando atrás. Yo he tenido que enfrentarme a esto muchísimas veces, básicamente porque he tenido muchos empleos, muchos más de los que me gustaría reconocer. Y esto se debe a muchas razones, pero yo te voy a comentar una que para mí es como la más clara, por lo menos de los últimos 9 años, y tiene que ver con el hecho de que he vivido en sitios distintos. Me he mudado 2 veces de país, he vivido en 3 países distintos, y claro, esto hace que cada vez que comiences en un país tengas que comenzar nuevamente de cero, que ya hablaremos un poco de eso. Y comenzar de cero significa que desde el punto de vista profesional nadie conozca tu trayectoria, por más que a lo mejor esté en un papel, pero un papel la mayoría de las veces se queda como pequeño ante todo lo que significa ser adulto, ser profesional y tener experiencia laboral. Entonces, para empezar a labrarte poco a poco nuevamente ese pasado del que no te conocen y ese presente en donde tengas que demostrar qué es lo que sabes, muy probablemente tengas que comenzar de abajo o en situaciones en las cuales quizás no estabas habituado para ir poco a poco haciendo ese camino. Entonces, básicamente, ¿qué significa esto? Que he tenido un montón de trabajos en muchos ámbitos diferentes y he tenido que enfrentarme a todas estas cosas una y otra vez. He dado un salto desde la hostelería o desde la atención al cliente a trabajos más especializados que requieran de mis habilidades, las cuales tenía muchos años sin poner en práctica. Y ese salto entonces puede ser muy grande, porque de alguna manera pasas de tu zona de confort tranquilo, que aunque quizás no sea tu ámbito de preferencia, ya estás ahí, estás asentado, estás recibiendo tu paga mensual, a lo mejor no te estás esforzando enormemente cerebralmente hablando o físicamente hablando, y tener que dar un salto a otra vez usar todo el conocimiento que tienes, herramientas quizás que tienes años sin manejar y que ahora se han repotenciado o que ahora son mucho más novedosas y tengas que poner todo eso en práctica en el momento, intentando demostrar además
que sí sabes hacerlo, porque evidentemente te van a estar evaluando. Entonces eso te pone en una situación de alerta constante. Estás en alerta porque no sabes qué es lo que va a suceder. No sabes qué es lo que va a pasar, no sabes cómo te va a ir. No es lo mismo venir desarrollándote en un área, eres abogado, por ejemplo, y llevas 5 años de trayectoria y solo vas a cambiar de bufete, por ejemplo, o te vas a desempeñar en alguna área distinta dentro de las leyes, pero que de alguna manera el recorrido es el mismo. O sea, que no es que estás dando un giro de 180 grados, sino que estás pasando de hacer algo todos los días a hacer lo mismo pero en otro contexto nuevo. Pero ya tienes la confianza de lo que vienes haciendo años atrás. Ya tienes toda esa experiencia ganada, ya tienes esa familiaridad con las herramientas, con los procesos, con los discursos y es un salto como mucho más natural, mucho más tranquilo, por decirlo de alguna forma. A mí me pasó, por ejemplo, pasar de la cocina, de hostelería, a un ámbito en una oficina en donde tenía que aplicar herramientas de marketing digital que no veía y no ponía en práctica desde hace 5 años atrás. Y eventualmente es un cambio muy fuerte que me hizo pasar muchos días sin dormir antes de eso y me hizo incluso permanecer mucho más tiempo en la hostelería del que me hubiese gustado porque tenía miedo a afrontar esa situación. Tenía miedo a que de repente esas herramientas que yo pensaba que manejaba no fuese así o que alguien se diera cuenta de que no era tan bueno como se supone que mi currículum decía que era. Entonces fui postergándolo y eso me hizo sentir mal, no por lo que estaba haciendo, sino por el sitio en donde estaba, que era un sitio del cual quería salir y que quería cambiar y dar un salto y un paso hacia adelante. Y entonces a eso es a lo que me refiero con miedo a cambiar, con miedo a enfrentarme a nuevas situaciones que son naturales, porque básicamente la vida consiste en seguir adelante todo el tiempo y sabemos que no vamos a estar 100 años en un mismo sitio. Ese miedo a afrontar situaciones nuevas nos pone en un estado de estrés constante. Entonces tenemos que sumarle a todo el estrés que quizás llevamos por el propio trabajo que tenemos o porque a lo mejor la vida que estamos viviendo en ese momento no nos satisface del todo y tenemos que afrontar ciertas situaciones. En mi caso, era inmigrante en un sitio nuevo y tenía que afrontar todo lo que representa ser inmigrante en un sitio nuevo y a eso sumarle el estrés por ese miedo a querer cambiar, a saber qué era lo que yo necesitaba en mi vida, pero que sencillamente se apoderaba de mí. Ese miedo era algo muy grande que yo no podía controlar. Y como mencioné el estrés hace un momentito, quiero hablarles de una hormona que está muy vinculada con esto, que es el cortisol. No voy a profundizar mucho más porque no soy experto en la materia, pero el cortisol es una hormona que segregamos ante situaciones de estrés, que es algo porque es necesaria para nuestra vida. Básicamente el estrés es algo que nos pone en una situación de alerta. ¿Alerta por qué? Porque venimos de cientos de miles de años atrás, en donde teníamos que sobrevivir a toda costa. El ser humano tenía que afrontar situaciones de peligro ante depredadores, ante los propios peligros de la naturaleza. Y el estrés te ponía en alerta, o sea, te mantenía vivo. Es lo que le decía a tu cuerpo: hey, hay un barranco, hay una caída de agua, hay una serpiente, hay un león. Así que alerta, sé sigiloso, anda con calma, está pendiente, ten todos los sentidos alerta, básicamente para que no te maten. Y para eso funciona el cortisol, para eso funciona esta hormona que segregamos y para eso existe el estrés. Pero claro, ahí estamos hablando de la función natural y la función buena, por decirlo de alguna forma, de todo este proceso. El problema está en cuando esto se convierte en algo negativo. ¿Cuándo se convierte en algo negativo? Cuando es recurrente, cuando no lo podemos controlar y cuando está sucediendo por cosas que están en nuestra cabeza. Porque lo maravilloso de esto desde el punto de vista biológico es que no hay una diferencia. El cuerpo no sabe diferenciar cuando es una situación que existe en la vida real y por eso tiene que ponernos alerta ante ellos, a una situación que estamos creando en nuestra mente. Él lo va a tomar por lo mismo. Entonces, una situación que tú le estás dando vuelta y la estás creando, la estás imaginando porque no existe todavía, el cuerpo va a segregar cortisol y te va a mantener en un estado de estrés constante y alarmante que te va a hacer mucho daño a ti mismo. Porque ya no serían unos niveles naturales de esto, sino que ya sería algo antinatural. Entonces, en ese punto ya es necesario tomarlo con la seriedad necesaria, saber reconocerlo, saber identificar qué es lo que queremos, por qué está sucediendo esto y sobre todo poner en una balanza lo que queremos conseguir, como dije hace un ratito, lo que queremos conseguir con lo que queremos dejar atrás. Esto probablemente va a pesar mucho más, pero tenemos que saber reconocerlo. Tenemos que saber colocar las cosas bien dentro de la balanza para decir, vale, es que este trabajo me va a permitir sentirme mucho mejor porque voy a tener mejores horarios con los que pueda unificar mucho más mi vida personal, quizás mejorar ciertas relaciones de mi vida,
o ciertas cosas, aspectos de mí mismo, ya sea porque tengo más tiempo para hacer deporte que me sienta bien, para aprender nuevas cosas que me sienta bien, para ganar más dinero, por supuesto. Y saber poner todo eso en la balanza va a hacer que se incline un poco más hacia donde quieres que vaya y te va a permitir a ti tener que hacer todo lo necesario para poder conseguir esa situación. Tener que armarte de valor para cambiar tu currículum, para prepararte las entrevistas de trabajo que tengas que prepararte, para tocar las puertas necesarias, básicamente para hacer lo que tengas que hacer. Y hay una cosa que yo quiero comentarte que a mí me funcionó muy bien, yo te lo lanzo a ver si te sirve. Yo me di cuenta en un trabajo que tuve que era un trabajo muy físico, que me quitaba mucho tiempo, porque además de las 8 horas que hacía, pasaba mucho tiempo para ir y mucho tiempo para volver a mi casa. Y como te decía, era muy físico, estaba cansado todo el tiempo y por supuesto que lo menos que quería al llegar a mi casa era ponerme a hacer un currículum o una carta de presentación. Y de repente me fui dando cuenta de que pasaba mucho tiempo metido en las redes sociales, evidentemente como parte natural de mi cerebro para desconectarse de esa realidad que no me gustaba para nada. Y cuando me di cuenta de eso, que no fue una cosa de un día para otro, fue un proceso un poco largo, lo que decidí en ese momento, quizás un poco radical, es quitarme las redes sociales. Básicamente la desinstalé del móvil y me instalé en este caso LinkedIn, que es una red social para conseguir trabajo, para conseguir empleo y para mejorar tu marca personal. Entonces, al no tener las otras, me veía obligado en los descansos, cuando iba de camino a la casa o al llegar a la casa, a meterme en el móvil, que es como la salida más recurrente que solemos tener, y encontrarme con esa plataforma y decir, bueno, ya estoy aquí. Así que no me quedo de otra que al llegar a casa o en el camino o en el trayecto de regreso a casa o en los descansos en el propio trabajo, al intentar recurrir al teléfono, que siempre suele ser como una escapatoria mucho más rápida, es una vía rápida para intentar desconectarnos de lo que nos sucede alrededor, encontrarme con que solo tenía esta aplicación. Y en lugar de estar posteando algo en Instagram o en Facebook o en Twitter, hacerlo directamente en LinkedIn, ver qué está haciendo la gente, qué está diciendo la gente por allí, qué cosas están pidiendo, hay vídeos, hay charlas, hay podcasts, hay un montón de cosas allí, pero que tienen un fin de productividad, o sea, que tienen un fin directo en mejorar tus relaciones profesionales o en aplicar a trabajos que ya teniendo todo cargado a la página, con la aplicación directamente tú puedes postularte en un empleo en un minuto. Entonces todo ese tiempo que le invertía a otras redes sociales, ahora lo están invirtiendo en esto. No sé si esto te va a funcionar a ti directamente, pero sí te digo que es algo que a mí me ayudó mucho en su momento. Después más adelante nuevamente me instalé las aplicaciones, me instalé Instagram y todo lo demás, porque no se trata tampoco de dejar hacer todo lo que haces, sino que se trata de identificar en el momento en el que tienes que hacer algo sí o sí, porque ya te está causando un malestar muy grande, pues tomar cartas en el asunto y probablemente elegir una ruta un poco radical, pero porque a veces cuando venimos haciendo las cosas de una manera y no estamos consiguiendo los resultados que queremos, necesitamos tomar un camino totalmente radical, totalmente opuesto para que nos lleve allí donde queremos llegar. Así que bueno, en este punto ya llevamos 2 ámbitos. ¿El tercero cuál sería? ¿El tercero cuál sería? Pues el contexto social. En este ámbito, por supuesto que yo te quiero hablar de mi experiencia al emigrar 2 veces además, porque digamos que aunque hay muchas cosas que impliquen empezar de cero, para mí emigrar es como el resumen de todas ellas de un solo golpe. Es decir, te enfrentas de la noche a la mañana a una situación en la que tienes que empezar de cero socialmente, con nuevos vecinos, con nuevas amistades, con nuevos círculos de personas, educativamente si vas a estudiar, laboralmente en nuevos contextos laborales, en nuevos empleos, probablemente con incluso, entre comillas lo que digo, nuevas profesiones o nuevos oficios a los que quizás no estabas acostumbrado y básicamente un nuevo todo, porque todo va a ser nuevo para ti. O sea, no vas a saber usar ni el metro, ni nada. No vas a saber nada, no vas a saber cómo se hacen cosas muy básicas y muy cotidianas para la gente nativa, pero que para ti es un mundo nuevo de cosas. Entonces, efectivamente, eso te puede representar un miedo bastante grande y es bastante comprensible además, que básicamente yo te puedo hablar de mi caso particular. A mí lo que más me ayudó a eso son 2 cosas. La primera es que siempre de pequeñito tuve como que esa ambición y ese sueño por conocer nuevos lugares. Siempre me encantó viajar, aunque no pude hacerlo mucho de pequeño. Siempre tenía como esa ilusión dentro de mí de conocer nuevas culturas. Me encantaba saber que había gente en otros países que hacía las cosas diferentes, que tenía hábitos diferentes, que comía cosas diferentes. Y eso siempre hizo como que ese salto sea como mucho más lleno de ilusiones que de miedo. Y lo otro es saber que lo estás haciendo, o mejor dicho, saber reconocer por qué lo estás haciendo. ¿Cuál es tu propósito? En mi caso, por supuesto, mejorar mi calidad de vida y afrontar nuevos retos personales, nuevos retos y posibilidades
personales, laborales, la posibilidad de crear y ver crecer mi familia en un entorno mucho más adecuado a lo que yo imaginaba o a lo que yo ambicionaba. Y todas esas cosas pesan muchísimo, ¿no? Tener un propósito claro es algo que en la balanza, esa que comenté anteriormente, pesa muchísimo y hace que eventualmente esa patadita que tengan que darte en el culo para que saltes hacia lo desconocido sea mucho más fácil, porque ya tienes la ilusión, tienes las ganas, tienes todo ese trabajo interno de por qué quieres hacer eso y va a ser mucho más fácil llegar allí. El problema quizás está cuando no lo tienes tan claro, ¿no? Cuando ese propósito a lo mejor viene vinculado a una necesidad, a que solamente hiciste un cambio por una necesidad puntual, que a lo mejor va a hacer que todo lo que tú estés dejando sea no porque quisiste, sino porque te obligaron a hacerlo. Entonces en ese punto creo que es más fácil sentirte como melancólico porque no estás dejando algo por elección. Estás yendo hacia un sitio por obligación, que es una sensación que va a hacer que sea como un poco más complicado gestionar o afrontar todas esas cosas nuevas porque siempre vas a querer regresar a tu punto de partida, que es un punto de partida que nunca quisiste dejar. En ese caso yo te hablaría de que trates de encontrar cuál es tu propósito por lo que estás haciendo. Así sea, de alguna manera, en primera instancia, impuesto, quizás alguien lo eligió por ti o alguna situación te obligó a hacerlo, visualízalo como que ya estás en el sitio y ya tienes delante de ti un mundo de posibilidades que te van a permitir encontrar ya en ese punto cuál es tu propósito. ¿Qué quieres conseguir allí? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Qué te vas a proponer para que tu día a día sea mucho más fácil? Para poder adaptarte a un nuevo contexto social. Ah, qué bueno que de repente te encontraste en un sitio en donde quizás tiene una moneda mucho más fuerte de donde estabas anteriormente y eso te va a abrir un mundo de posibilidades nuevas al decir, bueno, este trabajo quizás va a valer mucho más que lo mismo que estaba haciendo en el otro sitio. Entonces, ya estoy aquí, me vi obligado a estar aquí y voy a tomarlo como que voy a reunir, voy a ahorrar, porque quizás de regreso quiero tener un futuro mejor gracias a la posibilidad que me está brindando el estar aquí. Que yo considero que va a ser la mejor manera de poder enfrentarte a tu nueva realidad. Pero bueno, claro, yo aquí te comencé hablando de esto por mi propia experiencia al emigrar, pero esto que te comentaba anteriormente, de lo que tiene que ver con ese miedo a empezar de cero desde lo social, puede suceder en muchos otros ámbitos, porque mudarte puede implicar mudarte de barrio, mudarte de ciudad, dentro de tu mismo país, pasar de un contexto a otro, ya sea que te vas a estudiar a otro sitio y de repente tengas que adecuarte a un nuevo contexto social porque vas a estudiar en un pueblo, vas a estudiar en una gran ciudad y a lo mejor vienes de un pueblo o al revés y entonces todos estos miedos de los que te comenté en mi experiencia de alguna manera también los vas a tener allí. El miedo a comenzar de cero desde el punto de vista social creo que es algo que vamos a tener siempre presentes en nuestra vida porque siempre de alguna forma, aunque no nos demos cuenta de ello, vamos a estar en constante cambio. Hay cambios que son necesarios. Probablemente naciste y te criaste en una ciudad y terminaste viviendo tus 45 años en otra. Y aunque ese es el ejemplo que me viene a la cabeza como de una forma mucho más clara, pueden haber situaciones mucho más pequeñas que estén implicando siempre ese cambio de contexto social y a los que vamos a tener que afrontar y a los que yo considero que no hay como una cura, por decirlo de alguna manera, que son cosas que tenemos que vivir, sí o sí, que tenemos que experimentar, porque siempre todo cambio va a ser para bien. Por mucho que nos pueda ir mal, quizás en donde estamos, lo que vamos a ganar por haber hecho ese cambio, por haber conocido otras culturas, por haber conocido otras personas, por haber conectado con otras personas, es algo que te va a enriquecer a ti en tu vida, que te va a hacer cambiar tus percepciones, tu manera de mirar las cosas. Yo siempre he dicho que el ser humano tiene como esa mentalidad de burbuja, ¿no? Pensamos que donde estamos, donde crecimos, donde nacimos o donde nos criaron, es todo el mundo. Pensamos que todo lo que conocemos, las palabras que conocemos, la comida que comemos, es único o es lo mejor o es lo único posible y no nos damos cuenta que fuera de esa burbuja hay un montón de cosas más que no es que sean mejores o no es que sean peores. Sencillamente el conocerlas, al vivir de ellas, al empaparte con ellas, tu mente va a cambiar, para bien o para mal, se va a transformar, porque vas a conocer cosas nuevas. Y conocer es siempre estar en un estado de transformación constante. Algo que me funcionó a mí muy bien es el hecho de ese empujoncito. Hay situaciones en las que siempre vamos a tener miedo, ¿no? O sea, una persona que está aprendiendo paracaídas y va a hacer su primer salto, es muy difícil que allí en la avioneta se levante y diga, venga, voy. Y sin pensarlo, se lance. No digo que no exista, pero digo que lo normal es que sea muy complicado porque es un miedo muy grande. Es antinatural lo que estamos haciendo de alguna forma. Entonces, por eso siempre viene bien esa patadita que te dice, listo, ya está.
Cuando llegues a tierra, a lo mejor vas a estar pensando en mierda, ¿por qué me dieron ese empujón? Pero por otro lado vas a decir, ya está, ya lo hice, me encantó, fue maravilloso, lo disfruté, me cagué, tuve mucho miedo, pero aquí estoy, sobreviví y aprendí algo nuevo, aprendí una emoción nueva. Entonces muchas veces esa impulsividad creo que es necesaria, esa impulsividad de estar ante una situación y de repente saltar. Yo me acuerdo que la primera vez que emigré, obviamente me costó mucho comprar los billetes, hacer todos los trámites que tenía que hacer, pero muchas de las cosas que hice fueron como muy radicales en el sentido de estar frente al ordenador y decir, venga, ya está, listo, le doy a aceptar y los compro. Que a lo mejor tenía la página abierta desde hace 15 minutos y podría haber estado así 15 minutos más, o media hora más, o 3 horas más. Pero sabía que necesitaba hacer ese impulso de, por un momento, apagar mi cerebro, saber que me voy a enfrentar a un montón de situaciones, pero que en este momento lo único que tengo que hacer es darle al botón y ya está, lanzarme al abismo. Y ese empujón muchas veces es la diferencia entre seguir en el mismo sitio, en donde quizás no queremos estar, a vivir una aventura totalmente nueva, desconocida, súper aterradora, no te voy a mentir, pero que al final se convierte en algo tan enriquecedor y tan necesario que siempre que miremos atrás nos va a dar mucha risa este empujoncito que dimos o que nos dieron y vamos a saber que fue la mejor decisión o fue el mejor impulso posible. Iba a pasar al siguiente ámbito, pero quería comentar una cosita con respecto a el miedo a comenzar de cero en situaciones de ámbito social que creo que es muy importante y que me hace entenderte perfectamente y empatizar contigo si lo estás viviendo o estás a punto de vivirlo. ¿Y a qué me refiero? Yo siento que el miedo más grande a empezar de cero en un salto como este, y voy a volver a mi ejemplo de emigrar de un sitio a otro, es el hecho de que muchas veces cuando cambias de sitio, cuando cambias de país, básicamente te enfrentas a una realidad muy grande, que es que no eres nadie. Y suena fuerte, pero yo por lo menos me sentí así muchas veces. ¿Por qué no eres nadie? Porque uno no se da cuenta en su día a día o cuando uno está en una situación de confort. Y es que hay muchas cosas que vienen siendo naturales porque las vienes haciendo de pequeño, porque las estás haciendo por repetición, porque tus padres quizás se las hicieron por ti. Y no te das cuenta de ello. Pero te das cuenta cuando tienes que emigrar. Cuando tienes que hacer trámites para cosas de las cuales la gente como que no es consciente de lo que cuesta hacerlo, porque ya lo tiene de por sí. Porque figurativamente hablando, nacieron con ello. Y de repente te ves enfrentado a situaciones en donde quizás por algún tiempo no tienes documentación oficial, no tienes una tarjeta de crédito, no tienes una tarjeta de débito, no tienes una cuenta bancaria, que son cosas que parecen como banales, porque de alguna manera el dinero igual puede circular, tú puedes tener dinero en efectivo, pero la realidad es que, y yo me di cuenta de esto y me parece increíble, sin una cuenta bancaria tú no eres nadie. Es como que si bancariamente no existes, en realidad para el mundo no existes. Porque te puedes encontrar ante situaciones como que, bueno, tengo que pagar alguna tasa por algún trámite o algún documento que tengo que hacer y me piden que adjunte mi número de cuenta para esto y de repente dices, pero es que no tengo cuenta. Y además no puedo abrirla porque no puedo abrirla sin documentación oficial. A lo mejor tengo un papel que dice que estoy en trámite de ella, pero sin el carnet oficial no me dejan abrirla. Entonces de repente te encuentras como en esa situación de, ajá, ¿y cómo es esto? Es como esa misma paradoja cuando vas a empezar a trabajar, cuando quieres tu primer trabajo y te das cuenta de que todos los trabajos te exigen experiencia, pero tú te preguntas cómo la consigo si no me dan la oportunidad. Entonces se crea como un círculo vicioso de ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿cómo se come esto? Bueno, en este caso es lo mismo. De repente quieres ser alguien ante la sociedad en la que te estás intentando adaptar y te das cuenta de que no puedes, o no siempre puedes, o al principio no puedes, porque no tienes algo que te identifique, porque no tienes algo que te acredite, y eso te minimiza muchísimo, eso te hace sentir como que no tienes una identidad, como que ¿quién eres? ¿Eres un fantasma? ¿Qué eres? ¿Qué coño eres? Y la verdad que eso es algo bien delicado de procesar muchas veces, no digo que sea siempre así, no todo el mundo ha pasado por lo mismo, pero si estás pasando por ello, te digo que te entiendo perfectamente, pero también te digo que va a pasar. Todo tiene una fecha de caducidad, que hay procesos que son naturales, que efectivamente no te vas a mudar de país y al día siguiente ya te vas a comportar como un ciudadano nativo porque, bueno, hay procedimientos administrativos, gubernamentales que son naturales y está bien que sea así. Solamente en ese caso lo único que te aconsejaría es intenta vivir el proceso de la mejor manera posible porque te aseguro que cuando lo tengas, cuando cambies ese estatus, todo va a merecer la pena. Te vas a dar cuenta de cómo te sentiste en ese momento y cuando llegues ahí vas a decir, por fin, lo logré. Así que de alguna manera si estás pasando por esto, yo te digo, mantén la calma
Intenta hacer diariamente cosas que te conecten con tu tiempo presente, que te hagan sentir bien, que si haces todo bien, ya todas esas cosas que vas a conseguir, esa identidad más allá de lo físico, pero me refiero a esa identidad social, va a llegar y cuando menos lo esperes, vas a ver a todos lados y vas a decir, vale, estoy aquí, estoy a gusto, estoy en mi casa, estoy en mi hogar, si lo quieres ver así, y todo va a merecer la pena. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, creo que ya es hora de pasar al punto número 4. Es el punto quizás más doloroso de todos y tiene que ver con el ámbito amoroso. Es decir, comenzar de cero desde el punto de vista del amor. Comenzar de cero en una nueva relación. Y esto básicamente se sustenta en algo muy claro, que es que si estás comenzando una nueva relación o si te enfrentas a la posibilidad de comenzar una nueva relación, es porque muy probablemente lo que tenías antes no funcionó o no salió bien. No quiero afirmar que siempre tiene que ser así, porque a lo mejor me puedes decir, no, bueno, pero es que yo terminé mi relación anterior, todo de mutuo acuerdo. No tiene que significar que necesariamente sea así, porque a lo mejor tu relación anterior se acabó en maravillosos términos y todo fue de mutuo acuerdo y natural y está bien. Lo que pasa es que ya ahí incluso partiríamos de una base un poco extraña de decir, bueno, pero ¿cómo es eso de que si todo está bien y todo estaba bien, se acabó? Quizás fue una mala decisión o quizás en algún punto se dieron cuenta de que ninguno de los dos se quería. Bueno, es posible, pero aún así darse cuenta de eso conlleva un proceso difícil, ¿no? Ya sea por no querer hacerle daño a otra persona o por haber estado acostumbrado a eso que estabas viviendo. La razón que sea, creo que de alguna manera implica tristeza o implica algún sentimiento de incomodidad, aunque sea porque estás dejando esa relación, porque estás dejando a alguien o porque alguien te está dejando. Entonces creo indudablemente que el ámbito amoroso, el ámbito de parejas, es algo que nos puede ocasionar un trauma muy grande. Y básicamente porque si nos lastimaron, supongamos que haya sido el caso, que muy probablemente haya sido el caso, y dependiendo del nivel y la magnitud de ese dolor o esa herida, podemos tener un trauma mucho mayor o mucho menor que nos va a congelar totalmente ante una situación nueva a la que tengamos que afrontarnos. Porque muchas veces una herida de dolor nos hace comportarnos de dos maneras distintas. Nos hace optar por cosas totalmente diferentes, ya que queremos evitar todo lo que sea similar a lo que estamos dejando atrás porque nos causó mucho dolor, o nos hace repetir patrones. Y aquí entran en juego cosas como la inseguridad, cosas como el amor propio, que quizás nos hacen sentir que lo único que merecíamos era eso que teníamos, por muy malo que haya sido, porque lo novedoso, lo distinto, no existe en nuestro radar. Sencillamente nuestra única forma de amar posible es la que nos dieron en ese momento, así haya sido horrible, porque no nos hemos permitido o no hemos aprendido, con un trabajo interno por supuesto, a que existen otras formas mucho más bonitas y mucho más naturales. A mí me gusta resumir esto en dos vertientes. La primera es que eso refleja muchas veces el miedo que tenemos a estar solos, a quedarnos solos por el resto de nuestra vida, y la otra es el miedo ante lo desconocido, a darnos cuenta que quizás lo que va a venir no va a ser igual a lo que estamos dejando, si es que lo que dejamos fue muy bueno, o que lo que va a venir sencillamente no sabemos qué es ni cómo va a ser, y eso nos genera una incertidumbre, pensando que quizás se pueda repetir el patrón anterior o podamos conseguir una persona igual que la persona que nos dejó o que nos lastimó quizás. Con respecto a esto último, creo que es algo que se hace mucho más presente en edades un poco más avanzadas, en edades más maduras, porque está claro que cuando vamos creciendo y vamos coleccionando o vamos reuniendo mucha más experiencia en el ámbito, nos vamos dando cuenta de qué es lo que en realidad queremos, nos vamos conociendo mucho más a nosotros mismos, nos damos cuenta qué es lo que no queremos, qué cosas no estamos dispuestos a ceder, qué cosas no estamos dispuestos a permitir, qué cosas sí. Y básicamente ese autoconocimiento lo que nos va permitiendo es que vayamos mejorando ese perfil o ese prototipo. Básicamente nos vamos poniendo más exigentes. Pero esto tiene una base y tiene un sustento, porque evidentemente si eres una persona de 40 y tantos años o 30 y tantos años que tienes hijos, sabes que no quieres permitir que cualquier cosa llegue a tu vida porque quieres lo mejor para ti y lo mejor para ellos. Entonces a lo mejor no te vas a dejar llevar solamente por el impulso o por el enamoramiento, sino que vas a usar un poco más la cabeza de decir, bueno, ¿qué es lo que de verdad merezco? ¿Qué es de verdad lo que necesito en este momento de mi vida? Conocí una persona que me encanta, es maravillosa, pero a lo mejor tiene un futuro o tiene una planificación de ese futuro muy distinta a la mía, o tiene un presente que es muy distinto a la mía. A lo mejor por su trabajo y por su profesión amerita que esté viajando o amerita que esté en distintos sitios, y a lo mejor yo en este momento de mi vida lo que quiero es asentar mi vida familiar porque es mi prioridad más importante. Entonces no te estoy diciendo que no es que no pueda funcionar, sino que a lo mejor de entrada ves todo ese panorama y dices, oye, esta persona me atrae muchísimo, pero
yo como que paso. Porque a lo mejor prefiero decantarme por una persona que a lo mejor no siento la misma chispa exacta, pero tiene un plan de vida muy similar al mío. Y en este momento es lo que yo quiero. Por supuesto que si existe eso y la chispa es increíble, ya sería como que la gloria. Pero no siempre necesariamente es el caso. Esto se vuelve muy visible, como dije anteriormente, cuando ya nos vamos haciendo más grandes. Esa fulana crisis de los 30 no es tal cosa, por lo menos para mí, desde este punto de vista, porque yo siento que es un periodo en donde efectivamente todavía tenemos la fuerza y el vigor de la juventud, pero tenemos también, entre comillas, esa sabiduría de todas las experiencias que hemos pasado, de los años que hemos venido recorriendo, de las relaciones que hemos tenido, de las rupturas de las cuales hemos aprendido o deberíamos haber aprendido, y entonces ya nuestra vara es un poco más alta, ya no vamos a aceptar cualquier cosa. A mí me parece muy curioso que conozco muchas personas en edades similares a la mía, o sea, entre los 30 a los 40 años, que a lo mejor tienen mucho tiempo solteras porque les cuesta mucho conseguir parejas y siempre está esa pregunta de, oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Yo quiero conseguir algo. Lo he intentado 1000 veces, he salido con cientos de personas, tengo todas las aplicaciones de citas sabidas y por haber, me he metido a practicar cosas que en mi vida hubiese practicado solamente porque quiero conocer a personas nuevas. Y yo creo que no se trata de que no lo estés haciendo bien o no lo estés intentando bien. Yo creo que sencillamente se trata de que has aprendido lo bien que te sientes, incluso si no lo has pensado conscientemente, al estar sola o solo, al hacer tus cosas por tu cuenta, al compartir con cierto grupo de personas, con amigos, a disponer de tu tiempo como tú quieres disponer de él. Y de repente cuando te ves en una situación en la que a lo mejor tengas que ceder un poquito en alguna de ellas, dices, listo, no quiero. Todo esto yo te lo digo así, pero a lo mejor sucede en niveles inconscientes, niveles de los cuales quizás no te has planteado. Y yo eso lo veo como algo bueno, en cierta forma. No quiere decir que no empatice con tu sentimiento de que a lo mejor quieres conocer a alguien, quieres estar con alguien y seguramente hay algo en tu vida que puedas mejorar o puedas hacer un poco diferente para conseguir eso. Pero sí te diría que también lo disfrutes, porque estás en ese punto porque has aprendido mucho y porque te conoces mucho más a ti mismo. Y probablemente cuando consigas a alguien vas a saber valorarlo mucho más porque primero te vas a poner a ti, porque te vas a querer mucho más a ti misma o a ti mismo y eso va a hacer que aprecies mucho más, que trabajes mucho mejor y que des mucho mejor y que sepas recibir también mucho mejor. Yo he tenido relaciones en las que he salido muy dañado y sé perfectamente el miedo que hay a afrontar nuevas situaciones, esas barreras que empezamos a ponernos cuando conocemos a personas nuevas, porque aunque nos queremos dejar llevar, tenemos todavía ese trauma reciente o ese duelo que tenemos que afrontar. Recuerda que los duelos son cosas que tenemos que vivir y tenemos que sentir, pero que si no los hemos trabajado lo suficiente van a estar ahí todavía molestando. Y claro que se me ha hecho muy difícil canalizar toda esa energía y todo ese conocimiento en dejarme llevar y vivir una nueva experiencia con una nueva persona. A mí en este punto una cosa que me ha ayudado mucho, y no solo para este ámbito, es entender, por lo menos mentalizarme de que todas las historias en nuestra vida tienen un principio y un final. Básicamente todo el círculo de la vida está basado en la idea de que tiene un inicio y un final. Y no se trata de andar por la vida con la naturalidad de decir, vale, estoy con esta persona y mañana vamos a terminar y no pasa nada. No va por ahí la cosa. Sino que sabiendo y entendiendo esto bien, he podido entender perfectamente que la próxima persona con la que esté a lo mejor va a tener un final, pero también va a tener un inicio y quiero disfrutar de ese proceso, de todo lo que hay en el medio, pero para poder disfrutarlo tengo que permitirme empezar. Tengo que permitirme dejar entrar a esta persona en mi vida y tengo que permitirme poner en práctica todas las cosas que aprendí de mis relaciones anteriores a esta nueva. Yo creo que básicamente, y resumiendo un poco, el concepto es el mismo para todos los ámbitos. Para mí funciona una cosa muy básica que es cuando me pregunto ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a salir con esta persona? ¿Por qué me voy a mudar? ¿Por qué me voy a cambiar de trabajo? Automáticamente también me pregunto ¿y por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué voy a dejar que el miedo me gane? ¿Por qué no me voy a permitir disfrutar? ¿Por qué no me voy a permitir conocer personas nuevas? Conectar con personas nuevas. ¿Por qué no me voy a permitir vivir experiencias nuevas? ¿Por qué no me voy a permitir amar nuevamente y ser amado nuevamente? Siendo dos conceptos profundamente hermosos que siento que todos tenemos que vivir y si tenemos la oportunidad de vivirlo más de una vez, pues abrirnos a la posibilidad de vivirlo más de una vez, asumiéndolo como un proceso natural. El miedo está allí, siempre, a la vuelta de la esquina, en todo lo que hacemos. Pero recuerda siempre que la vida, como la Tierra misma, es un ciclo natural en el que siempre se va hacia adelante. La Tierra gira hacia adelante, bueno, hacia un lado en realidad. El tiempo va siempre hacia adelante. Todo siempre lleva un proceso natural en donde lo antinatural es ir hacia atrás. Entonces, cuando entendamos eso, nos vamos a dar cuenta de que ese cambio al que tenemos tanto miedo es nuestro siguiente paso natural y que tenemos que afrontarlo porque nos va a permitir un montón de posibilidades nuevas que solo vamos a poder experimentar si damos
ese pequeño saltito si nos lanzamos al abismo. Yo aprendí un concepto y quiero cerrar con esto, que es a entender que podemos vivir con muy poco. Y esto no significa que nos tengamos que conformar con muy poco. Significa que valoremos todas las cosas pequeñas y que nos demos cuenta de que en una maleta pequeña nos puede entrar toda una vida, nos pueden entrar muchas cosas, porque nosotros somos los que vamos a decidir qué es lo que queremos dejar atrás y qué es lo que queremos traer hacia adelante. Y sobre todo entender que esa maleta se puede llenar de muchas cosas nuevas o que podemos comprar una maleta nueva y llenarla de cosas nuevas. Y ese concepto me ha permitido a mí siempre seguir en constante movimiento. Creo que es una de las cosas más bonitas que he aprendido en mi vida y que de alguna manera me gustaría transmitírtela porque siento que de alguna forma, adaptándola a tu contexto y a tus formas y a tus procesos, ojalá te pueda servir de algo y ojalá te pueda ayudar en tu vida. Así que recuerda lanzarte al precipicio porque te aseguro que lo que te vas a encontrar allí va a ser el mejor camino posible y van a ser las cosas más maravillosas y las cosas más increíbles. Todo lo que está por venir te aseguro que siempre va a ser mucho mejor. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Gracias por suscribirte si lo has hecho. Si no lo has hecho, recuerda hacerlo. Me vas a ayudar muchísimo. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Recalculadamente. Hasta la próxima.